Historia de Magdalena de Cao. El distrito de Magdalena de Cao se encuentra en la costa norte peruana, a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Trujillo. Actualmente es reconocida por un descubrimiento arqueológico que se llevó a cabo a unos 5 kilómetros de la localidad, donde hoy se ubica el complejo arqueológico El Brujo, lugar donde descansan los restos de la Dama de Cao. Periodo prehispánico. En la época prehispánica, la zona tuvo influencia de diferentes culturas desarrolladas en la costa norte. Muestra de ello está en la presencia de las huacas como Huaca Prieta, Huaca Rajada o Huaca Cao Viejo. De dicha época persiste la tradición del matriarcado, expresado en su cultura y dado a conocer gracias a los estudios arqueológicos realizados en el sector. Según Castañeda, el nombre originario de Cao fue Cauc, en alusión a uno de los señores del Valle Chicama. Periodo hispánico. Durante la temprana llegada de los españoles al Valle Chicama, este sufrió diferentes transformaciones. En ese contexto se fundaron pueblos con el fin de administrar tanto religiosa como económicamente a los originales. Cuando llegaron los europeos, el señor de Cao era Sachamichán Coyacnamo, súbdito del cacique principal de Chicama, de nombre Zipica Huamán, contemporáneo con el Inca Huayna Cápac según Ceballos. Para Castañeda, tradicionalmente se menciona que Magdalena de Cao fue fundada en 1538, aunque lo más probable es que su fundación date de 1566, como una de las 4 reducciones: Santa María Magdalena de Cao, Santiago de Cao, San Salvador de Paiján y San Pedro y San Pablo de Chocope. Cabe resaltar que para dicho historiador, la primera Magdalena se ubicaba en la desembocadura de uno de los ramales del río Chicama. Para Américo Herrera, alrededor de 1578, un fuerte fenómeno del Niño provocó la destrucción de la primera Magdalena, con cerca de 3.000 habitantes para ese entonces, y otros poblados cercanos al río. Testimonios registrados después del evento incluyen una declaración en la que se narra cómo los magdaleneros huyeron a un pueblo ubicado junto al océano, a una altura donde se quedaron y aún hoy habitan. En la primera Magdalena fue fundada por miembros de la orden religiosa dominica el complejo de la iglesia, construido en el extremo norte de la plaza de la Huaca de Cao Viejo. Al norte del complejo, a un nivel inferior, estaba el pueblo, organizado en un patrón de cuadrícula. Todo indica que se asentaron sobre los restos de una ocupación prehispánica. Según José Antonio Benito, la descripción más temprana de Magdalena se puede hallar en la visita que realizó Alfonso Toribio de Mogrovejo, que data de 1593. En dicho trabajo menciona la demografía del lugar, detallando la presencia de 715 habitantes, de los cuales 169 eran hombres tributarios. Más adelante, en 1599, Pedro Martínez, un agente de Toribio, reportó 150 tributarios, perteneciente a la encomienda de don Diego de Mora. El 14 de febrero de 1569 se registró un fuerte terremoto que destruyó la arquitectura del curato de Cao y las viviendas de quincha del pueblo, dejando oculto todo tipo de documentos y objetos que dieron ventaja a los estudios arqueológicos de la primera ubicación de Magdalena. Según Ortiz, en 1730, el viajero José Hurtado mencionó que el pueblo era visible desde el océano. A eso se suma el mapa de Feijoo Sousa, que data de 1763, donde se aprecia Magdalena en el litoral. Asimismo notó la presencia de 69 indígenas y 56 mestizos residentes en el sitio. Para 1780, en un mapa de Martínez de Compañón, se muestra Magdalena tierra adentro, donde actualmente se encuentra, lo cual hace suponer que el nuevo pueblo data de entre 1763 y 1780. Es importante saber que, en ese contexto, los indígenas y españoles convivían dentro de la zona, donde los hispanos poseían la mayor parte de las tierras. Los estudios arqueológicos indican que el mestizaje más rápido se notó en la vestimenta y en algunos rasgos de sus expresiones culturales que la orden de dominicos no rechazaron. También se dieron momentos de tensiones sociales entre indígenas y hacendados,
ya sea por el derecho al agua, a la tierra o por los abusos tributarios e incluso maltratos físicos. Eso no cambió mucho con la llegada de la independencia, donde si bien es cierto, ya no eran propiamente los españoles quienes oprimían al pueblo, ahora ese papel cayó en otro tipo de propietarios que tenían objetivos diferentes. Periodo republicano. Durante la República, la mayoría de las tierras del valle estaba en manos de los hacendados herederos de españoles, mestizos, familias adineradas e incluso de otra nacionalidad. El 12 de febrero de 1821, por reglamento provisional, Magdalena de Cao quedó establecida como uno de los distritos de la provincia de Trujillo, además de Huanchaco, Moche, Cimbal, Trujillo, Virú, Ascope, Chicama, Chocope, Paiján y Santiago de Cao. Para 1859, en el Valle Chicama abundaban los recursos naturales. En Magdalena de Cao había puquiales que emanaban agua, así que denominaron a dicha zona como el Pozo Encantado, donde existían gran variedad de especies vegetales y animales. Las tierras de Magdalena estaban divididas en diferentes haciendas. Por ejemplo, según Vázquez, una de esas fue la hacienda Sonolipe, en la cual dentro de sus terrenos había una huaca mina de salitre perteneciente a Ignacio Bombi, explotada desde 1860. Dentro de los documentos notariales encontrados, se puede notar la presencia de familias importantes dentro de Magdalena de Cao, donde poseían casas con ciertas comodidades que demostraban el poder adquisitivo de sus dueños. En documentos notariales revisados se puede notar la presencia de familias importantes dentro de Magdalena de Cao, donde poseían casas con ciertas comodidades que demostraban el poder adquisitivo de sus dueños. Además, varios de ellos eran residentes de Trujillo u otros distritos del valle. Asimismo, para la época se registraron pleitos por el agua entre los indígenas y los hacendados, quienes les impedían el paso del líquido vital hacia sus terrenos. Otro tipo de tensiones sociales se vivieron cuando los hacendados no querían aportar en la limpia de acequias y obligaban a los indígenas a hacerlo, lo que terminaba incluso en denuncias. El viajero Aurelio García y García en 1863 mencionó que el pueblo de Magdalena de Cao, el cual poseía casas, se veía desde el mar. Alrededor de 1876, Antonio Raimondi observó que Magdalena de Cao era un pueblo de 2 calles con un reducido número de casas y habitantes, donde existían 2 familias influyentes, los Vázquez y los Agardia, pero a la vez mencionó que el pueblo era moderno y que antes de 1760 existió otro más antiguo, descrito por Feijoo. La presencia de haciendas provocó la llegada de otros grupos sociales como los asiáticos. Para esa época, Humberto Rodríguez mencionó que en el censo de 1876, en Magdalena de Cao figuraban 523 asiáticos, dedicados a las labores especialmente agrícolas. Más adelante, durante la Guerra del Pacífico, las haciendas del lugar, como todas las del valle, sufrieron la extorsión de los soldados chilenos, dejándolas a muchas en ruinas. Por otro lado, los asiáticos trabajadores huían y se unían al ejército sureño. Una vez terminada la guerra y con la bancarrota de muchas haciendas, estas empezaron a ser absorbidas por inversionistas extranjeros, dándose el periodo de las grandes concentraciones de tierra. El pueblo quedó casi en el olvido y aislado, aunque su gente nunca perdió su herencia ancestral expresado en la agricultura, ganadería y otras actividades. Mediante una ley del 12 de noviembre de 1923, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Magdalena de Cao fue elevada legalmente como distrito. Con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1984, Magdalena de Cao pasó a ser uno de los distritos de la nueva provincia independiente de Ascope. Durante las décadas de 1990 y los 2000, Magdalena de Cao nuevamente empezó a ser punto de atención mundial, con los estudios del complejo arqueológico El Brujo y el descubrimiento de la Dama de Cao, lo cual demostró al mundo que los habitantes de dicho lugar tienen mucha tradición que enseñar. Hoy, Magdalena de Cao es símbolo de historia, cultura, gastronomía, hombres y mujeres luchadores, ejemplo de identidad
que todo ascopano debe imitar.